Buenos días a todos. Quiero agradecerles la asistencia a la charla que vamos a tener hoy a cargo del profesor Humberto Caballero. Les anuncio que en este momento tienen habilitado el espacio de chat para que por medio de ese espacio puedan hacer saludos, las interacciones y formular las preguntas. También les aviso que la conferencia está siendo grabada. Esta conferencia, una vez terminemos, la universidad busca que toda esta información quede disponible en el canal de YouTube de la universidad, de manera que las personas que no puedan conectarse o si hay alguien que quiera escuchar nuevamente lo que nos va a presentar el profesor, pues lo puede hacer de forma libre y de forma asincrónica a través del canal de YouTube. ¿Ya? Empezamos hoy entonces con un grupo de conferencias que hemos denominado Hacer visible lo invisible, la enorme riqueza que circula bajo nuestros pies, como una manera de llamar la atención sobre ese recurso hídrico del agua subterránea que constantemente está fluyendo y que de ella debemos aprender muchas cosas, buscando, entre otras, su cuidado y su protección. Para la conferencia de hoy nos está acompañando el profesor Humberto Caballero. Humberto es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Tiene Master of Science en Geología del Cuaternario de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Es profesor asociado y retirado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, específicamente en el Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Medellín. Humberto es una persona muy reconocida, muy querida en el medio y con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con los aspectos de geomorfología. Entonces los dejo con el profesor Humberto Caballero. Bien, muchas gracias, profesora. Estoy muy contento de ser invitado por la universidad. Quisiera preguntar si me ven, si están bien las cosas, el sonido y demás, para que por favor me vayan dando pistas. Tranquilo, profe, lo estamos observando muy bien y lo estamos escuchando bien y ya estamos viendo su La presentación. presentación. Sí, podemos Bueno, poner su presentación. Ya, está perfecto. listo. Bueno, mi presentación, como ya lo dijo la profesora, tiene que ver con este tema pues, de las aguas subterráneas. Yo aclaro que no soy especialista en aguas subterráneas, que mi trabajo en el tiempo se concentró más que todo en temas de geología ambiental, geomorfología y así, pero de alguna manera tuvimos relaciones con este tema porque este tema es transversal, el tema de las aguas subterráneas es transversal. Yo quisiera desarrollar con ustedes de manera rápida más o menos como estos temas. Un objetivo, alcances de la conferencia, el contexto geológico y geomorfológico del área que vamos a analizar, algunos aspectos de geomorfología kárstica muy poquiticos, los temas de la geomorfología local, del relieve kárstico de la zona local, las infiltraciones y las posibles consecuencias. Me llama mucho la atención pues la convocatoria a esta presentación porque este trabajo del que voy a hablar, que se hizo con la empresa Solingral, que antes era una parte de Integral, se hizo como consecuencia de una urgencia manifiesta del municipio de Medellín, justamente en el evento de Niña 2010-2011. Entonces me llama la atención que ahora que estamos en este otro evento de Niña 22-23, más o menos unos 10-12 años después de esa situación compleja que se presentó en ese momento, parecida a las situaciones complejas que estamos viviendo hoy en día, que podamos recordar un poquito estos temas y traerlos pues como a la memoria colectiva, no solamente de los ingenieros, sino sobre todo pues de las autoridades, de los constructores y demás, por las necesidades de cuidado que es necesario tomar aquí en el Valle de Aburrá. Yo lo llamo así, características geohidrológicas de la parte de la zona oriental del Valle de Aburrá. Geohidrológicas y no hidrogeológicas,
porque a mi manera de ver, pues la hidrogeología tiene más que ver como con la producción de aguas subterráneas, a partir de aguas subterráneas. La geohidrología es más un enfoque geológico que tiene que ver como con la circulación del agua en las rocas de distinta manera. Hay rocas que son, que tienen permeabilidades y, y hay otras que tienen permeabilidades secundarias, como en el caso que vamos a tocar acá. Vamos a hablar un poco también de las aguas subterráneas, o sea, o el tema específico del que nos vamos a referir hoy es las aguas subterráneas o la circulación geohidrológica de aguas en la dunita, en lo que llamamos genéricamente la dunita de Medellín. Es un nombre común, comúnmente utilizado, en el lenguaje común de los geólogos en la zona, en la región, entendemos exactamente a qué nos referimos con Dunita de Medellín. Sin embargo, los estudios nuevos que están, pues los estudios nuevos que se han hecho mucho después, han empezado a plantear de que se podría tratar no de una dunita, sino de una unidad geológica más compleja. Pero a nosotros tal vez no nos interesa mucho ese tema, sin embargo yo les dejo ahí la referencia bibliográfica por si de pronto les parecería interesante el tema. Eh, Aunque no sea interesante para nosotros aquí en este momento, quizás esas nuevas clasificaciones petrológicas que se están haciendo de la dunita nos permitan entender un poquito el comportamiento geohidrológico del que vamos a hablar, porque la conclusión a la que vamos a llegar es de que tenemos unas características geohidrológicas muy particulares que no las entendemos muy bien en el contexto geológico del Valle de Aburrá en este momento. La descripción detallada pues, de la unidad geológica está en la plancha 147, la versión de 2016, que se llama Medellín Oriental, del Servicio Geológico Colombiano. Y nosotros pues no vamos a detenernos en la parte geológica, la vamos a tratar rápidamente, pero porque nos detendremos principalmente en las características geomorfológicas que tienen que ver con la geohidrología de ese sector. Aquí vemos el mapa al que me estaba refiriendo, a la plancha 147 que se llama Medellín Oriental. Al lado izquierdo de la pantalla está acá está el texto que acompaña a la plancha del Servicio Geológico de fecha 2016 y aquí está una parte del mapa al que me voy a referir. Esta roca o esta unidad roca que aparece aquí en este color morado, no sé exactamente cómo será el nombre del color ni de qué manera lo ven ustedes, es lo que hemos conocido tradicionalmente como la dunita de Medellín. Aflora, como pueden ustedes ver, aflora básicamente en la parte norte del municipio de Envigado, en el municipio de Medellín, en el municipio de Bello y en parte en el municipio de San Pedro. Es una unidad geológica muy importante en el Valle de Aburrá, no solamente por la significación que tiene, es una roca de fondo oceánico en un contexto igneo-metamórfico complejo de la cordillera central, y estas rocas hacen parte aquí en los cortecitos que se ven abajo. Entonces está la interpretación que se le ha dado a la posición de esta unidad geológica. Aquí la ven ustedes acá como una especie de emplazamiento subhorizontal de oeste a este de esa unidad geológica. Hay dos cortes que la muestran de esa manera. Estos son cortes del Servicio Geológico. Este es un tema que se ha debatido en la región desde mucho tiempo atrás. Tal vez el primer trabajo que yo recuerdo sobre la dunita de Medellín es de los profesores Tuzán y Restrepo del año 74, hace ya bastante tiempo, en el que se plantea que la dunita es resultado de una obducción cretácica, inicialmente se pensó. Entonces es muy importante pues en ese contexto, porque pues también ahí, en ese contexto hay muchas cosas que pasan, estamos haciendo obras de ingeniería importantes, entonces es necesario tener en cuenta como estas características de las que vamos a hablar hoy.
Aquí en este mapita eh, de la morfología de la zona norte de Colombia, pues, básicamente el departamento de Antioquia, yo he tratado de borrar, está todo en rojo, las zonas bajas de nuestra región, eh, para que resaltara bien la morfología de las cordilleras central y occidental. Esta es también la serranía de Baudó, la serranía de San Blas y la serranía de San Lucas, parte de la cordillera oriental. Pero para concentrarme, digamos, definitivamente acá. Eh, la característica que se resalta en este punto es que la cordillera central, la parte norte de la cordillera central, tiene unas características morfológicas diferenciables con respecto a la parte centro que ven ustedes aquí de la cordillera central. Aquí la cordillera central es más alta que acá, pero es más estrecha. Aquí tiene sus grandes altiplanos, que son tema de geomorfología que todos ustedes conocerán ya muy bien. Es un tema donde los altiplanos, los altiplanos son geoformas o relieves más bien, paisajes muy típicos de las zonas cordilleranas. En casi todas las zonas cordilleranas existen estos altiplanos. Lo que pasa es que nuestras cordilleras son mucho menos evidentes, excepto en esta zona norte del departamento, en esta zona norte de la cordillera central, en el departamento de Antioquia. Entonces aquí vemos esta característica geomorfológica particular, vemos los altiplanos. Estos altiplanos fueron descritos por primera vez por Woodward Clyde Consultants, una firma consultora que trabajó con Integral en la década de los años 70, 80, fueron definidos por primera vez, aunque habían habido algunas descripciones previas interesantes del profesor Gerardo Botero, también de Fenninger y de otros que los habían observado también. Pero ellos son los que primero les dan pues una nomenclatura que es ya formal, oficial. Entonces aquí tenemos en esta parte norte los altiplanos de Santa Rosa, San Félix, otros, el altiplano de Belmira, que está de este sector, y aquí en esta parte sur está el altiplano de Santa Elena, que es este que estoy señalando acá, y el altiplano de Río Negro. Hay otros más, muchos más, que no son del caso pues describirlos acá. Lo que quiero decirle a ustedes en este momento es que en el contexto de estos altiplanos tenemos la particularidad del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es una zona fuertemente encajada en el sistema de altiplanos, que tiene unas características que lo hacen muy particular, porque como ustedes pueden ver, la mayoría de los cañones en la cordillera norte del país son sur-norte, mientras que tiene un tramo sur-norte muy importante acá y un tramo al noreste también muy significativo, muy importante, que forman lo que nosotros conocemos entonces como nuestro Valle de Aburrá, etc. Nosotros nos vamos a ubicar, nuestra discusión se va a ubicar en esta zona de acá, en este altiplano de aquí, que se llama Altiplano de Santa Elena. Aquí está el altiplano de Río Negro y aquí está el Valle de Aburrá. Pero este es el contexto geomorfológico en el que nosotros estamos y que es muy importante tenerlo en cuenta para entender un poco de lo que estamos hablando nosotros aquí. Este es un perfil tomado del informe que se hizo para el municipio de Medellín. En su momento, Solingral era una empresa que ya no está funcionando, pero fue la empresa que hizo el trabajo. Nosotros estuvimos como parte de la universidad en ese trabajo como en forma de asesores o así. Eh, Aquí vemos entonces un perfil, es un poquito viejo el perfil y por lo tanto puede abrir muchas inquietudes acá, pero entonces si hacemos un perfil en el sentido del noreste al suroeste, entonces vamos a encontrar una morfología como esta. Tenemos un valle profundo, un gran valle, que es el Valle de Aburrá encajado dentro de altiplanos. Entonces nuestra zona de estudio, que será básicamente este límite que está acá, entonces ahí es donde nos tenemos que hacer las preguntas
que queremos enfrentar pues el día de hoy. Aquí vemos un DEM, modelo de sombras del Valle de Aburrá, que todos ustedes conocen, entonces en el que vemos entonces las características ya morfológicas cuando miramos en detalle el Valle de Aburrá. Anteriormente, en la imagen anterior, lo vimos pues como una brecha construida dentro de estos sistemas de altiplanos. Cuando lo miramos en detalle, entonces vemos que tiene características geomorfológicas diferenciables. Nosotros nos vamos a estar refiriendo a esta zona. Esta es la quebrada Santa Elena, que está aquí, señalándolo acá. Este es el Cerro Nutibara. Este es el Cerro El Volador. Este es el stock de Altavista. Este es el municipio de Itagüí, el corregimiento de San Antonio de Prado. Aquí está Medellín, la parte sur de Medellín y la parte norte del municipio de Envigado. Aquí ustedes pueden ver la topografía, ese altiplano que estamos llamando altiplano de Santa Elena, se ve muy bien representado aquí en esta vereda del Plan, que es donde vamos a estar nosotros, pero la vemos claramente aquí en todo este sector de Medellín Oriental, perdón, y Envigado Oriental también. Y aquí tenemos el escarpe que separa el altiplano de Santa Elena del otro altiplano, que es el altiplano de Río Negro, que no alcanza a aparecer en esta imagen. Entonces, nuestra geomorfología, la geomorfología de nuestra zona, vamos a tener entonces altiplano de Santa Elena, bordeado de un escarpe que da hacia el altiplano de Río Negro, que este está a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, y el de Río Negro está a 2.200, entonces este es el escarpe que marca esa diferencia. Y del otro lado está entonces la relación entre el altiplano de Santa Elena en este sector y el Valle de Aburrá y todas sus zonas escarpadas que están acá. Esta es la quebrada Santa Elena, les dije, esta es la quebrada Sanini y la quebrada La Presidenta, que van a dar al sector del poblado de Medellín, sector del poblado de Medellín. Se estudió esta zona. ¿Y por qué se estudió esta zona y no se estudió todo? O sea, sí se ha estudiado todo. Aquí quería referirme a que han habido estudios anteriores que son muy, muy importantes, que valen la pena que la persona que se interese en el tema los analice. Han habido estudios geohidrológicos importantes, como la tesis de Jairo Herrera, del posgrado de recursos hídricos de la Universidad Nacional, y la tesis más geomorfológica que hidrológica de Wilmar Sánchez en el posgrado de geomorfología, que estudió la geomorfología de esa zona. Además de eso, han habido muchos estudios más para la ingeniería, que de pronto no todos están en documentos académicos, pero sí han habido muchos estudios de muchos profesionales que han pasado por este tema desde tiempo atrás. Me acuerdo en este momento particular de las contribuciones del profesor Fabián Hoyos, que también trabajó mucho el tema de esta geohidrología acá y de las implicaciones en ingeniería sobre todo. Entonces, esta es nuestra área de ocupación hoy en día, ¿cierto? En esta charla, en esta complejidad geomorfológica que ustedes están viendo acá. Acá está el fondo del valle, está a unos 1.600 o 1.550 metros sobre el nivel del mar en este sector. Aquí están todas las zonas de vertiente que van a dar a la parte alta, Santa Elena, Las Palmas, etcétera, que está acá. Que tiene sus características geomorfológicas. Ustedes pueden ver bien este lomo que está acá y pueden ver esta acumulación de depósitos que hay acá. Y en la zona de interés de nosotros, entonces hay unos lomos muy distinguibles del resto de los lomos de esta zona del poblado Envigado. Está el altiplano como tal, como les estaba diciendo, que tiene también sus particularidades. No es una sola unidad geomorfológica que la podamos, tiene muchas unidades geomorfológicas. En particular, la que nosotros analizamos fue esta que llamamos el plan, la zona del plan, y el otro escarpe que está acá. Entonces, la complejidad geomorfológica es también importante como lo es la complejidad geológica. Aquí está simplemente el detalle de lo que estaba, es la misma imagen, el detalle de lo que estábamos hablando hace un momentico. Entonces tenemos el plan, el sector de la vereda del plan, el escarpe queda acá, por acá queda la zona de ayudas, radioayudas del aeropuerto José María Córdoba. Aquí tenemos entonces el valle como tal,
estos lomos que ustedes los pueden ver muy bien definidos acá, la quebrada La Sanín, la quebrada La Presidenta y los depósitos de vertiente que forman el Valle de Aburrá. Una morfología muy típica del Valle de Aburrá, pero con sus particularidades, que es lo que quiero destacar o resaltar acá. No es lo mismo acá en esta zona de La Sanín y La Presidenta que en esta zona más al sur. Son diferentes las geomorfologías. Bueno, la primera pregunta que yo me haría, pues si estuviera escuchando la conferencia, es, bueno, me van a hablar de geomorfología kárstica o pseudocárstica, pero en rocas ultrabásicas, que son rocas ígneas. Entonces, tenemos que hablar primero de la geomorfología kárstica, primero no, un poquitico de la geomorfología kárstica. La geomorfología kárstica es uno de los aspectos importantes una de las temáticas importantes de la geomorfología. Natalia Bosaput es su especialista principal en la región, en la zona, en el país, y es un tema de mucho valor actual. Además porque tiene pues su componente de atlética, de deportistas, los espeleólogos son personas que se dedican a ese deporte en particular, entonces es un tema importante. Pero la morfología kárstica es una morfología típicamente asociada a rocas que tengan algún grado de solubilidad, principalmente rocas calcáreas, pero también es posible que haya paisajes kársticos en rocas sedimentarias que tengan algunos contenidos de cementos calcáreos, alguna cosa que se pueda disolver. Normalmente son geomorfologías por disolución. O sea, el proceso de meteorización fundamental es la disolución. Como por ejemplo tenemos nosotros en Antioquia muchas de esas morfologías kársticas. Es para nosotros incluso una de los aspectos importantes en los mármoles del Oriente, que son mármoles que están dentro de la secuencia metamórfica paleozoica, y en esos mármoles es donde encontramos mármoles que son unos lentes aislados dentro de las secuencias metamórficas. Encontramos la morfología kárstica típica, que está haciendo también, pues, también hay un problema ya ambiental que no es del caso para nosotros, pero es la necesidad de explotarlas para producir cemento y la necesidad de conservarlas para tener ese paisaje particular y muy individualizable en el departamento de Antioquia. Tenemos muchos tipos de geoformas, o sea, la geomorfología kárstica es todo un campo y que tiene muchísimo trabajo, porque hay muchísima gente que trabaja en el mundo de eso. Pero yo quisiera decirles a ustedes, para lo que vamos a discutir, que hay dos tipos básicos de geoformas en paisaje kárstico. Hay muchísimas más, pero hay dos tipos básicos, que son las cavidades subterráneas, que son como cavernas y tienen muchas particularidades internas. O sea, la belleza de las cavernas de rocas calcáreas está particularmente en estas características internas. Y hay algunas geoformas que son superficiales, que aparecen en superficie, que son geoformas de colapso. Cuando las cavernas se colapsan, entonces aparecen este tipo de geoformas que nosotros las llamamos genéricamente como las dolinas, que son por colapso. En esta gráfica, que son tomadas de internet, intentaba ilustrarse esta situación. Entonces, digamos, en un paisaje calcáreo, un ambiente geológico calcáreo mejor, entonces el agua que se infiltra, que tiene carga de ácidos húmicos y demás, es capaz de disolver la roca. La disuelve, obviamente, en tiempo geológico, muy lentamente. Entonces, esa circulación del agua subterránea en la roca calcárea va produciendo cavidades que se irán ensanchando a medida que el proceso avanza. Y entonces se producen en el interior, se producen cavidades que llamamos cavernas de distintos tipos, unas que son estas pozos verticales y unas horizontales y demás, y dentro de ellas, dentro de las cavernas, tenemos entonces rasgos geomorfológicos espectaculares muchas veces,
que son las características particulares de este tipo de estructuras. Y aquí está muy importante el tema del agua, ¿cierto? El agua entonces también tiene un punto de acumulación y de flujo, también fluye. Entonces el agua fluye de la superficie, pasa por la roca calcárea y fluye finalmente por algunos niveles. No en todas partes existen esos ríos subterráneos, pero existen. Y en la superficie vemos otras cosas, pasan otras cosas. Entonces aquí, por ejemplo, destaco este en particular, que es un colapso. O sea, la tierra, el terreno, se colapsó por el efecto de una cavidad que se está formando acá. Entonces, en este caso, como siempre o casi siempre, no siempre, pero casi siempre, son colapsos en forma de embudo, entonces el material que se colapsa arriba se puede acumular aquí por fricción, se puede acumular en parte de la parte baja de la dolina. Entonces, aquí nos queda una zona que es una zona deprimida, pero no es un hueco, ¿sí? No es un hueco, está llena de materiales. Pero la permeabilidad de la zona aumenta radicalmente en esta zona. No solamente porque la cavidad sirve para acumular la escorrentía, toda la escorrentía va a converger a esta depresión, sino porque aquí tenemos, digamos, una condición en la que aquí se puede formar suelo, incluso aquí van a crecer árboles y demás, pero la permeabilidad de este material aquí es muy alta, que permite que entonces esa agua circule muy rápidamente por estos tipos de rasgos que ustedes están viendo acá. Hay muchas otras características, pero que nos quedan resumidas como en eso. Aquí tenemos pues una foto cualquiera del interior de cualquier caverna que ustedes hayan conocido. Y estos son dos efectos de esos rasgos, también son tomadas de internet, dos efectos importantes. Entonces esta es una dolina que se forma en un ambiente de uso humano y aquí vemos las posibles consecuencias de un colapso de esta naturaleza. Eh, los, en los países, en las regiones donde se construye sobre este tipo de paisaje, entonces se corren este tipo de riesgos. O sea, la amenaza aquí, más que movimientos en masa, es por colapso de cavidades, que formen dolinas que pueden llegar a ser muy impactantes en las comunidades. Cambio de tema, y ahora estoy aquí en la geomorfología local, porque yo sé que el tiempo no es mucho. Entonces aquí en esta figurita que tengo acá, eh, que esta es la vereda del Plan, de la que estábamos hablando. Entonces aquí vemos el escarpe que da hacia Río Negro, la quebrada de la Bocana, y este es el escarpe que da hacia el río Medellín, la Sanín y la Presidenta. Y aquí tenemos entonces nuestra zona de trabajo, la que fue nuestra zona de trabajo. El trabajo de Jairo Herrera, es muy importante, él se concentró en esta quebrada que se llama Quebrada del Bizarro, que es una quebrada que tiene la característica extraña. Nosotros nunca pudimos saber por qué la comunidad la llama el Bizarro. Preguntamos a las comunidades actuales y no tienen claro por qué el nombre. Suponemos nosotros que las comunidades que primero ocuparon estos territorios observaban que esta quebrada tenía un comportamiento diferente, extraño, porque la quebrada fluye, pero desaparece y puede tener otras zonas donde fluye un poquito y desaparece. Entonces esa quebrada desaparecida tiene morfología de quebrada superficial. La morfología es de una quebrada de agua corriente, pero en este momento el cauce de la quebrada tiene sumideros, la quebrada se infiltra. El trabajo de Jairo consistió entonces en inyectar algunos marcadores en esta quebrada y buscarlos acá, porque esta cuenca de la quebrada del Bizarro aquí desaparece completamente la quebrada, no se ve más, pero tiende hacia la quebrada Santa Elena, que está acá. Entonces, él intentó, o lo logró, inyectar esos marcadores acá y los encontró acá, en estas zonas, cómo salía el agua acá. Entonces aquí se detecta de manera contundente
una filtración del agua en esta unidad geológica acá, que luego aflora en esta región de la quebrada de Santa Elena. Otros estudios han tenido pues otros enfoques, como les decía, pero aquí tenemos entonces nuestra zona. Esta es la vereda del Plan, esta es la zona que se llama de Corforestal, que es un área de protección que administra la Corporación Autónoma, pero ustedes pueden ver aquí la intensidad del uso, de esta zona. La Universidad Nacional tiene una hacienda para agronomía en este sector. Entonces es un uso que en este momento que estuvimos nosotros era este. Pero cuando volvimos, algún día volví con la profesora Teresita, incluso con Camilo, volvimos y ya en clase ni siquiera es factible circular, porque prácticamente todo esto son zonas ocupadas y por lo tanto negadas pues para la circulación de las personas. Entonces aquí esto se ha ido intensificando mucho, de manera muy importante y muy preocupante también. Entonces tenemos esta nuestra zona de estudio y aquí está el escarpe. Entonces la pregunta ahora para nosotros, ya está clara que la quebrada, está claro que la quebrada Las Bizarro sale a la Santa Elena, pero este otro drenaje que va en este sentido y que ustedes pueden ver que el drenaje no es continuo acá. La quebrada de la Presidenta es continua, pero aquí hay drenajes que no son continuos, entonces estos drenajes, ¿a dónde van a ir a salir? Y entonces el candidato obviamente es este escarpe que tenemos aquí hacia el río, ya el río Aburrá, el río Medellín, el valle de Aburrá. Aquí queda una unidad geomorfológica muy interesante del área, que es el Cerro Eca, donde está localizado el radar meteorológico del CIATA. Aquí vemos también lo mismo, es el otro mapita que muestra como un poquito más extendida la zona. Aquí tenemos unas áreas en el municipio de Envigado que también tienen características muy similares a esta. Nosotros nos concentramos en esta en razón de que era una urgencia manifiesta del municipio de Medellín. Pero esta no quiere decir que estos problemas que tengamos aquí no existan al sur, en el municipio de Envigado, ni al norte, en el municipio de Medellín, en otras veredas u otras zonas del municipio de Medellín, zona oriental del municipio de Medellín. Entonces, por esa razón, pues dejamos ahí el análisis y lo extendimos un poco más hacia la zona del escarpe. Quiero decir aquí que el estudio tuvo muchos componentes. Del que yo les voy a hablar solamente es del componente geomorfológico, pero tuvo componentes geotécnicos, por las razones que vamos a ver ahora más tarde, y sobre todo tuvo un componente hidrogeológico muy importante del que yo pues no estoy en capacidad de hablar, pero se hizo un análisis de isótopos estables en distintos puntos de la precipitación en distintos puntos del altiplano y de los escarpes, y se logró demostrar mediante isótopos estables que las lluvias que caen en el altiplano eh, salen, en parte, salen al escarpe del Valle de Aburrá. Es una conclusión supremamente importante. O sea, la circulación del agua entonces en este sector, los hidrogeólogos lo han mostrado, ellos hablarán, pues, que son los que tienen la información, hablarán y dirán, pues, que realmente hay una conexión hidrogeológica, yo diría geohidrológica, entre esta planicie que está acá, que es el altiplano de Santa Elena, en la vereda del Plan, y el escarpe oriental del Valle de Aburrá, entre los municipios de Envigado y los municipios de Medellín. Y eso tendrá consecuencias. Esta sería un corte general de la morfología, de lo que les estaba comentando hace un momento. Entonces, es visto en corte simplemente, entonces vemos el Valle de Aburrá, está exagerada obviamente la escala, y el altiplano, el otro escarpe, y aquí está el descenso al altiplano de Río Negro. Lo denominamos escarpe Paysandú Pericos. Paysandú es la finca de la Universidad Nacional, Pericos es una vereda del municipio de Envigado, y este es el altiplano de Santa Elena, que está denominado así por Uruguay, como les dije, y el escarpe oriental del Valle de Aburrá. Entonces este es como el contexto geomorfológico.
en el que nosotros estamos discutiendo. En el DEM, en detallado, lo vemos nuevamente aquí, no creo que valga la pena volver a repetir, pero aquí queda el claro lo que es geomorfológicamente la vereda del Plan. Aquí tenemos el Cerro Eca y aquí tenemos la vereda del Plan. Esa vereda del Plan es relativamente distinta a la vereda Pericos, que es esta otra que está acá al sur. Esta es una vista parcial de la vereda de la superficie. Sí, o sea, esta es la superficie, este es Paysandú en la que usted ve que es una topografía completamente baja, un relieve muy suave en esa zona. Y en esta zona en que estamos acá, entonces es frecuente, y la gente los tiene completamente identificados, es frecuente que haya muchos sumideros. Se abren cavidades que nosotros llamamos dolinas, ellos no les dicen así, ellos les dicen troneras, y que se las supervisan para que los animales no tengan problema con ese hecho, ¿sí? Entonces, esta es una topografía, este es el altiplano de Santa Elena, y aquí ustedes pueden ver la otra topografía, que es la pendiente que da hacia el Valle de Aburrá. Aquí vemos el Valle de Aburrá, y aquí vemos las pendientes que se forman en esa zona. Contrastan fuertemente. Entonces, digamos como que nuestra aproximación era esa, ¿cierto? O sea, encontrar el contraste geomorfológico, porque no es geológico. Aquí en esta parte donde estamos, aquí en el plano, hay dunita, y en esta parte donde está el escarpe también hay dunita. Entonces no es un contraste geológico, sino que es un contraste geomorfológico. Y la condición de geohidrológica se la da la solubilidad que pueda tener el material ígneo en ese caso. Estas son algunas imagencitas nomás como para ilustrar el tema con ustedes, en que vamos a ver. Entonces este es, por ejemplo, un uso que se le da a esas dolinas. Este es un uso, como les decía, ellas pueden impermeabilizarse de alguna manera porque los bloques caen y se mantienen por fricción, pero ellos aquí mantienen agua permanentemente. Y ustedes ven aquí las oscilaciones de las acumulaciones. También hay acumulaciones, estas son acumulaciones artificiales para paisajismo en las unidades residenciales, pero también hay acumulaciones naturales en la zona, no del plan, pero sí en la zona que es la laguna de Mazo o la laguna de Guarni, como le quieran decir ustedes, que es una laguna muy particular, muy peculiar, que queda exactamente en todo el borde del altiplano con el Valle de Aburrá. Una condición en la que uno no esperaría encontrar agua acumulada, porque los gradientes son muy altos, igual que acá, ¿cierto? Aquí estamos prácticamente en ese sector, se llama La Morena, creo, estamos prácticamente en el borde del altiplano con el escarpe. Entonces, esta es una característica de eso. Es un uso que se le da a esas depresiones. Aquí hay otro uso, esta es otra depresión de esas. Entonces, ustedes pueden ver los geólogos aquí que sirven de escala en esa zona. Entonces, ustedes ven claramente que en una zona plana, de pronto encontramos una cavidad, una concavidad relativamente importante, significativa. Pero esta, por ejemplo, a diferencia de esta no tiene agua permanente. Quizás sea más permeable que esta que está acá. Esta puede ser más impermeable por alguna razón. Incluso nos preguntamos, pero no pudimos saber si tenía algún tipo de impermeabilización artificial esta dolina que está acá. Aquí ustedes pueden ver, entonces esta es la característica topográfica del terreno. Tenemos otra dolina, un conjunto de dolinas. Y aquí tenemos otro uso. En este caso la están utilizando para depositar estos restos de vegetación. ¿Sí? Desafortunadamente también la usan para vertir aguas usadas, aguas de alcantarillado, y también la utilizan para el vertimiento de desechos sólidos, lo que implicaría, entonces, una pregunta es qué tan contaminado o qué tanto están contaminando
esa agua que sale finalmente al Valle de Aburrá. Y en este par de foticos les quiero mostrar simplemente otros rasgos morfológicos mucho más sutiles que estos que les mostré acá, pero así es como se ve la dunita en la zona meteorizada. Entonces vemos que las fracturas naturales de la roca se disuelven. Por eso se ven estas que nosotros les llamamos los split carren, que es carren, la geoforma carren es este canalcito. Y los hay de todos los tamaños, estas formas de canal, y tamaños que incluso pueden ser muy grandes. Aquí ustedes ven la escala de la brújula, que son cosas muy pequeñas, pero que sí nos muestran que por alguna razón la roca tiene esa tendencia a presentar disolución, cosa que es confusa aún. Igual en este otro Carren, que se le llama también así, pero este es el Rand Carren, este es unas geoformas de disolución también, pero son circulares, tienden a ser circulares, como si fueran hechos por las gotas de lluvia que que pueden desintegrar la roca, y no es así. Es roca dura, pero tiene ya estas formitas de disolución que eh, nos están invitando pues a pensar en el tema. Este es una surgencia, así se ve en el escarpe del Valle de Aburrá, en el sector de Moritas, así se ve el trabajo de campo que se hizo, que fue bastante importante. Entonces encontró que en muchos puntos del escarpe del Valle de Aburrá hay surgencias de agua como la que ustedes pueden ver acá. Entonces, agua limpia, con un caudal, digamos, moderado. Aquí se limpió el lugar para poder ver bien la surgencia de agua. Y aquí se ve la surgencia que ocurrió en la Quebrada La Poblada el día del evento, de un evento del que vamos a hablar ahora. Entonces aquí lo que se hizo, la compañía Solingral, lo que hizo fue, aquí apareció, después de unos aguaceros intensos, muy parecidos a los que estamos sintiendo en estos días. Entonces, después de unos aguaceros intensos, surgió agua en un punto completamente desconocido. No se tenía ningún indicio de que pudiera surgir agua ahí, en ese punto. Entonces se presentó una surgencia con un caudal relativamente importante. Se hicieron los aforos durante un tiempo largo hasta que dejó de salir el agua. O sea, lo que es también muy indicativo. No es un agua permanente, sino que es un agua que de alguna manera se acumula en el paisaje. Voy a devolverme una fotografía aquí. Discúlpenme, se acumula en estas zonas, se satura o se llena una cavidad de estas y entonces rompe y se deposita en el caso del valle. Esta gráfica no es hecha para el Valle de Aburrá, pero sería como la condición. El agua se está infiltrando, se acumula y en un momento cuando la acumulación lo permite y los gradientes lo permiten, entonces el agua puede aflorar como una surgencia. Es prueba pues de eso. Esta es una foto de un sector Pericos en Envigado, en el que vemos una caverna. Miren la dimensión, tiene 1 metro. Nosotros no ingresamos a la caverna por razones de seguridad, pues no somos espeleólogos ni sabemos comportarnos en esas condiciones tan estrechas. Pero ahí hay una clara situación en la que vemos que la roca, y aquí está lejos del escarpe, que la roca tiene cavidades. ¿Estas cavidades son por qué? Entonces esa era como un poco era un poco la pregunta también. Eh, y como esta cavidad que tenemos aquí, que la llamamos caverna, aunque no estamos viendo sino la parte externa, la llamamos caverna, ella se profundiza, eh, hay muchas en el sector, en la zona, muchísimas. En una visita posterior que hicimos con la profesora Teresita, un grupo de estudiantes de la profesora Teresita, pudimos hacer pues un recorrido por la zona y encontramos que la gente, para poder utilizar el terreno, ha ido conduciendo la escorrentía
de las vías, de todas las vías que han ido construyendo, conduciendo la escorrentía, incluso conduciendo aguas servidas a dolinas que las han incluso revestido con concreto como para que se facilite el ingreso en esas. Ellos lo hacen pensando pues que están haciendo lo mejor, pero no tenemos idea cuál es el recorrido que esa agua va a seguir posteriormente y hacia dónde puede salir esa agua. O sea, ahí queda un trabajo muy importante que hacer porque hay cosas que nos preocupan sobremanera. Finalmente, esta es un intento pues, de interpretación de las cosas. Yo puse pues aquí dos sectores. Este es el sector que llamábamos Forestal, este es el sector que llamamos La Morena. Entonces aquí está el Cerro Eca, que era el punto de referencia que teníamos. Entonces, esta es la estructura geológica. También se hizo pues un estudio claro de fracturas y demás. Entonces, la hipótesis que se tiene, es una hipótesis, es de que el agua que está circulando por estas fracturas lo que va haciendo es disolver de alguna manera, que es compleja para mí, disolver parcialmente la roca y que parcialmente la roca puede estar también en su fracturamiento, como estamos al borde del Valle de Aburrá, aquí hay un desconfinamiento de esta unidad de roca, entonces estas fracturas también se van expandiendo, se van extendiendo en la medida en que aquí hay un vacío. Entonces estas se van abriendo, como tenemos acá, y entonces en alguna parte se pueden ir acumulando aguas que van generando esos procesos de disolución, yo no sé exactamente cómo decirles, y finalmente en algún momento sale el agua en alguna parte del Valle de Aburrá. Aquí tendríamos una condición distinta. Son grietas que se expanden por la falta de esto, pero estas son las grietas naturales de la roca. También entonces, incluso desde partes lejanas, los hidrogeólogos hicieron muestreos de isótopos estables en varios puntos de estos. Entonces también aguas que se infiltran relativamente lejos del escarpe también circulan hacia el Valle de Aburrá. ¿Qué tanto? ¿Cómo? Etcétera. Son todas preguntas que van quedando por enfrentar. Donde encontramos que había la mayor cantidad de dolinas y la mayor cantidad de rasgos geomorfológicos de infiltración es el sector de Corforestal. Por fortuna es un sector protegido por la corporación autónoma. Es un sector protegido, se recomienda mantenerlo de esa manera, no utilizarlo de otras maneras, pero más bien utilizarlo como una especie de laboratorio en la que esas dolinas que están ya conocidas acá, donde más dolinas se encontraron, se monitoreen, se revisen constantemente para ver cómo están evolucionando, si aparecen nuevas, si se llenan de agua, si el agua siempre se infiltra. Monitorear con trazadores y demás para tratar de buscar qué conexiones hay entre las aguas que surgen acá y las aguas que se están infiltrando acá. En términos generales, pues es como la visión que estaba pensando dar acá, porque eso tiene consecuencias. Este tema tiene consecuencias, esa es la conclusión a la que se llega. Estas fotografías que ven ustedes aquí son del evento de 2010, el evento de 2010 en la quebrada la Presidenta. Entonces, ustedes pueden ver que esto es un bosque, es bosque. Y en ese esos eventos de lluvia muy fuerte, entonces en este punto resultó una surgencia como la que les estaba diciendo ahora. Entonces esa surgencia que aquí yo tengo, una zona de pendiente muy fuerte, que tiene pues una cobertura de meteorización no muy, no muy importante, pero tiene una cobertura de meteorización, y entonces tenemos de repente un volumen importante de agua que hace que se generen aquí estos movimientos en masa, que como ustedes pueden ver son movimientos en masa muy pequeñitos, muy pequeños, pero que aquí en la cantidad de agua en la que ustedes todavía ven la evidencia del agua que corre, entonces se generan movimientos en masa más grandes que se van a comportar como un flujo, ¿sí? Se comportan como un flujo de lodo, básicamente como un flujo de lodo, y puede poner en peligro ya entonces la, la vida y las propiedades de las personas. Como ustedes pueden ver en este caso,
un barrio o una construcción, un equipamiento pues de clases altas que se ve, digamos, afectado como por este tipo de eventos. Aquí en la siguiente imagen ustedes pueden ver un detalle. Me devuelvo a la anterior. Entonces aquí ven ustedes cómo tocó las viviendas. Afortunadamente el flujo corrió en un sentido diferente a donde están las viviendas. En parte se fue por la vía interna del condominio, pero algunas viviendas quedaron algo afectadas. Afortunadamente no hubo víctimas tampoco en este caso, pero parte de la infraestructura de esta vivienda fue arrastrada. En esta imagen ustedes pueden ver entonces las condiciones. El flujo de agua debió haber sido muy importante porque logró excavar, logró profundizar la ladera en este punto. Entonces ustedes ven con claridad el impacto tan importante que puede tener este hecho. Esto lo vemos más abajo, en la misma ladera de la que estamos hablando y del mismo evento, en el que ocurren otros eventos más bajitos, ¿sí? En la misma condición. No estamos seguros de que este evento se deba a la surgencia, como en el caso anterior, pero sí está, digamos, temporalmente relacionado y la morfología es muy parecida. Entonces, no sabemos es hasta qué profundidad puede realmente haber esas urgencias. Nosotros suponemos que es el contacto de la roca dunita con las rocas metamórficas e ígneas que hay por debajo las que nos van a dar ese rango de surgencia factible o de surgencia probable, ¿cierto? Aquí estamos dentro de ese rango de la surgencia probable. Y aquí vemos otros detalles, ya fueron los impactos sobre la vía Las Palmas, también ya mucho más abajo, como les digo, ya sin claridad en la relación que estábamos estableciendo. Entonces, estas son las consecuencias posibles y los problemas que se pueden presentar entonces con esto. El llamado de atención es en ese sentido, ¿cierto? El tema de la geohidrología en la, en la zona oriental del Valle de Aburrá, especialmente entre los municipios de Envigado y Bello, es que existen condiciones geohidrológicas que pueden conectar hidrogeológicamente los altiplanos con el Valle de Aburrá. Entonces hoy nos hacemos preguntas. ¿Hasta qué punto esa conexión ha tenido que ver con eventos más importantes todavía en el Valle de Aburrá? Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en el evento de Villatina de 1987, en el que hubo un número muy importante de víctimas y fue uno de los desastres más, digamos, más importantes, por decirlo de alguna manera, emblemáticos de lo que es la dinámica de la gestión del riesgo en el Valle de Aburrá. Y nos preguntamos eso porque toda esa zona, toda esa ladera, la ladera oriental del Valle de Aburrá, se está ocupando de una manera acelerada, muy acelerada, y se está ocupando de las dos maneras, de la manera formal en un sector y de la manera informal en el otro sector. Entonces la pregunta es eso, si tendremos consecuencias relacionadas con este tipo de comportamiento. Y recordemos que también hay además en la vereda del plan, también hay un proceso de ocupación supremamente avanzado que también nos plantea entonces la inquietud. Se está ocupando arriba, se está ocupando abajo en la zona escarpada, entonces, ¿qué problemas o qué posibilidades de problemas podemos tener? Bueno, yo dejo ahí porque me parecería pues importante que hayan preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, profesor Humberto. Siempre es un placer escucharlo con todo lo que usted tiene de conocimiento del Valle Aburrá y todo lo que ha aprendido a lo largo de su experiencia académica y profesional. Bueno, mientras los muchachos y los demás asistentes se animan a formular sus preguntas, la profesora Teresita dejó un comentario en el chat y dice, también la hidrogeoquímica ha revelado la condición de las fases magnésicas
en las aguas subterráneas de los acuíferos asociados a los depósitos aluviales del Valle de Aburrá en la vertiente centro y nororiental del Valle de Aburrá. Esto se explica por la circulación a través de rocas que tienen esa composición química Correcto. en su mineralogía. De Sí, todas sí, maneras, si me importante. permite el profesor y si doña Teresita desea, voy a habilitarle su micrófono de manera que ella pueda, si quiere, em, Gracias. ya doña Bueno, Teresita la estamos escuchando y también muy- puede prender su cámara si lo eh, desea. muchas gracias, Jacqueline. Bueno, no, estoy en la oficina aquí en la universidad, no tengo cámara. Sí, es un tema de mucho interés para nosotros acá en la universidad, el tema de la hidrogeología a través de la Dunita de Medellín, como lo dice Humberto. Alguna vez pues contamos con la fortuna de que él... ¿Aló? Doña Eh, Teresita. ¿No me está escuchando? Sí, se cortó en una parte. Bueno, bueno, sí, nos decía que siempre cuando Humberto habla de estos temas uno quiere estar ahí por esta experiencia que él tiene en el tema, ese trabajo que él hizo, que ellos hicieron en el plan y los trabajos de geomorfología que han hecho en las vertientes orientales asociadas a las dunitas de Medellín. En los trabajos que desde la universidad hemos realizado para el área metropolitana del Valle de Aburrá, en el tiempo en que hemos hecho análisis hidrogeoquímicos, hemos evidenciado que en las captaciones de agua subterránea que vienen bajando, particularmente por la quebrada Santa Elena, paralelas a la quebrada Santa Elena asociada a los depósitos de la quebrada Santa Elena y un poco más al norte, también en la parte nororiental, hemos encontrado en los acuíferos aguas de las fases magnésicas, lo que para nosotros constituye una evidencia de un flujo regional que proviene precisamente desde la dunita. El agua subterránea, la composición química de ella está asociada a las zonas a través de las cuales ha circulado. Entonces es algo que para nosotros nos lleva a pensar que la dunita es un acuífero y que está constituyendo también flujos regionales que aportan al fondo del valle desde el punto de vista hidrogeológico. Gracias, Jacqueline y Humberto. Un saludo, qué bueno verlo. Sí, muy importante, Teresita, eso porque eso responde la pregunta que yo tenía. O sea, ¿hasta dónde están las urgencias del agua que se está infiltrando en el altiplano? Según lo que tú estás demostrando con tus datos, es que esa surgencia incluso puede ser mucho más abajo de la misma dunita. O sea, puede haber una conexión distinta, ¿cómo decirlo? Ya no debida a la posible karstificación de la roca ultrabásica, sino también que se infiltra en las fracturas de las rocas ígneas y metamórficas que están abajo. Entonces ese sí sería pues un tema todavía más importante pues ahí de entender, ¿no? Sí, la evidencia de nosotros, Humberto ni Camilo, que está en el área metropolitana, ahora lo puede complementar, es que en los depósitos aluviales del río Medellín, de la quebrada Santa Elena y hacia el norte, las aguas que tienen composición bicarbonatada magnésica, eso quiere decir que están recargándose desde el altiplano oriental. Correcto, sí. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, doña Teresita. Hay otra pregunta en el chat, la leo textualmente. David Muñoz Román escribe, profesor, una consulta. Si le entendí bien, usted sugiere que sobre la vertiente oriental de Medellín, la surgencia estaría restringida desde el contacto fallado hacia la parte superior de la ladera. Sí, correcto. Ese era mi planteamiento, que es el que está ahora apoyando no, contradiciendo los planteamientos que hace la profesora Teresita. Porque si están encontrando esas aguas carbonatadas mucho más abajo, ya en los depósitos de la quebrada Santa Elena, entonces eso quiere decir que hay una transmisión desde la roca dunítica, desde la roca ultrabásica, hasta las otras rocas que están por debajo de la roca ultrabásica. Entonces, ese es un dato que demuestra que existe esa conexión. Entonces, es una conexión profunda, no solamente hay una conexión
digamos, media o moderada entre el altiplano y el valle, sino que también hay una conexión profunda, cosa que es todavía más interesante, más importante. Muy bien. Bueno, sí, bueno. No sé si más preguntas, John Camilo. No, para sumarle, mientras por acá veo que Aaron está escribiendo, básicamente no, lo que plantea la profe Teresita se ha evidenciado continuamente en monitoreos hidrogeoquímicos, ¿cierto? Y de alguna manera también desde los análisis isotópicos también se ha identificado que la marca isotópica del agua que se encuentra en algunos sectores del Valle de Aburrá corresponde como o que respondería a la altura de precipitación del altiplano, digamos, de Santa Elena, ¿cierto? Entonces, es como para tenerlo ahí en cuenta, pues como que digamos que hay avances también que Sí. están mostrando eso. Y otra cosa, profe, que me parece muy importante como resaltar, que tú lo mencionabas ahorita, que uno empieza a hacer como un análisis como así muy por encima como de los diferentes deslizamientos y los más significativos que se han presentado en el Valle de Aburrá y tienen una coincidencia, sea casualidad o parte, sea un factor inestabilizante, que sean, digamos, asociados, digamos, a esos procesos de meteorización de la dunita de Medellín también, ¿cierto? Que tú mencionabas ahorita el de Villatina, pero también está posiblemente el de Santo Domingo Sabio, el de La Gabriela, el de Buenos Aires, ¿cierto? No sé. Sí, ese sería, pues, digamos, como el punto importantísimo aquí. O sea, hasta qué punto esa conexión geohidrológica de la que hemos estado hablando tiene algo que ver en la generación de movimientos en masa. O sea, es un hecho intuitivo, pero la mayor parte de los movimientos en masa en Medellín, en el Valle de Aburrá, ocurren en el lado oriental, no tanto en el lado occidental. En el lado occidental sí ocurren, pero son más pequeños o a veces están más relacionados con usos del suelo, escombreras, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, sí nos queda pues esa inquietud grande, que de pronto cosas tan grandes como Villatina, incluso como el de la Honda en Manrique, hayan podido ser originados por este tipo de procesos. Doña Teresita tiene levantada la mano. Bien puede, doña Teresita. No quiero como monopolizar el micrófono, solamente mencionar en el boletín en uno de los últimos números, el año pasado, antepasado del boletín geológico minero de España, salió un artículo en el que se muestra, en el que se presenta, se habla de esta relación que hay en términos de recarga, para algunas comprobada, pues, a partir de isotopía, esa recarga al acuífero del fondo del Valle de Aburrá a partir de lluvias que se estarían dando a la altura de Santa Elena. Yo le puedo compartir a usted, Jacqueline, y al profesor Humberto la referencia para que la hagan también circular, si les parece. Bien, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, doña Teresita. Bueno, yo creo que no hay más preguntas en el chat. Si no hay más, esperemos 2 minuticos. Si de pronto algún joven de los asistentes se anima a alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que pues nada, de todas maneras, yo creo que muy ilustrativa la presentación, muy clara. Aaron se anima a escribir, esperemos a ver si Aaron nos formula alguna pregunta. Por lo pronto, pues les reitero la invitación para en estos 4 días que tenemos expertos invitados que nos van a hablar justamente del agua subterránea. Entonces, los esperamos mañana a la conferencia de Karina, que va a ser a las 10 de la mañana, también conectada por medio del enlace de Teams. Entonces, bueno, ahora no hay ninguna pregunta, simplemente agradecer por la invitación y bueno, en nombre de la universidad, profesor Humberto,
Reitero mis agradecimientos. En nombre del decano le manda pues un cordial saludo, no nos podía acompañar hoy, pero sí queremos pues agradecerle a usted y a los expertos que nos van a acompañar esta semana la oportunidad de escucharlos y compartir ese conocimiento, esa experiencia que gira alrededor del agua subterránea. Entonces, sin más, yo creo que podemos dar por finalizada la presentación, la reunión de hoy, y los esperamos mañana los que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Bueno, Que estén muy Muchas bien. gracias, profesor Gracias. Humberto. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Que estén bien. hasta luego. Hasta luego, Teresita.